Listo. Ok. Entonces, les decía, tenemos estos tres grandes temas que hemos visto hasta ahora y que la información está en el curso online. Entonces, si tienen alguna pregunta, este es el momento ideal para hacerlo antes de empezar con nuestra clase de hoy. ¿Preguntas? Yo. Juan. Bueno, ayer pude ver algo que hiciste, hablo algo, pero ahora desapareció, solamente vi el juego y de ahí no pude ver nada más, porque ayer vi algo que pusiste en español, luego en inglés y después hoy día ya no pude ver nada y solamente veo la última vez, la última medalla y de ahí ya no aparece más, así que no tengo acceso a nada más. Eso lo vi hace 2 horas y no había nada más. Así que no sé qué Hmm. pasó. Ahorita voy a volver a chequear. Bueno, ¿y eso me dices que lo viste en qué módulo? ¿En el del juego? Sí, ayer vi que pusiste algo más, pero hoy día desapareció, porque ayer imprimí algo que pusiste en inglés, pero antes pusiste otra cosa temprano en español, Ujú. y de ahí, Ah, bueno, creo que lo cambiaste, pero hoy día ya no pude ver nada. bueno, voy a revisar que todos los materiales realmente estén disponibles como deberían estar, pero esta mañana revisé y lo que hay es lo que ustedes deberían tener. A Entonces, ver, déjame ver. voy a revisar. Pero bueno, preguntas No, específicas sobre el contenido de las clases. Por ahora no, profe. ¿Todo en orden? Hasta ahora sí. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. A ver, pregunta, Kim. Ahorita le mandé un correo electrónico sobre las medallas, pero ya conseguí las dos medallas de Prisma y el juego. Muy bien. Esta semana vamos a ver el próximo módulo, mo- Módulo, próximo sí. capítulo, sí. Mis palabras no están La, saliendo. quienes ya hayan obtenido la medalla ¿qué dije yo? el El juego y juego. el prisma. Si Y ya tienen la prisma, medalla del juego y del prisma, ya deberían poder ver las medallas, el módulo de las piezas, que ya no, está disponible. Todavía no veo yo esa, tampoco no lo veo. ¿No aparece el botoncito de No, review? no, no. Dios apenas santo. miré hoy y Ok, hasta puse refresh en mi página y todavía no. Pero Yo bueno, lo vi ayer, pero ya no lo veo más. le voy a, ok, voy a tener que tomar nota de todo esto porque, Es el desafío jugador y piezas, ¿que no? Lo que teníamos que hacer para esta week. sí, Ajá. Oh, sí, porque a mí sí me salió eso. Jacqueline, Entonces, ok, a ti sí te sale. ¿Y tú lo puedes ver ahorita? sí, es desafío jugador y piezas. Es para empezar el juez o no sé lo que tenga que hacer. Ok, Nomás muy click bien. to launch, pero Entonces, ahorita no lo quiero hacer porque no estoy está lista. muy bien, Entonces, muy sí. bien. Listo, pero entonces quiere decir que hay gente que sí lo ve y gente que no. Yo, Mm, yo lo vi ayer, pero hoy día ya no lo veo, desapareció. Voy a revisar entonces ahorita al final de la clase y tan pronto como termine la clase, voy a revisar eso y en los próximos 30 minutos debería estar solucionado. ¿Ok? Entonces, si dentro de 30 minutos después de la clase ustedes ven y todavía no hay nada, ahí sí mándenme un mensaje y me dicen, David, auxilio, no veo nada. Y yo les ayudo. ¿Listo? Bueno, pero sigo preguntando la misma pregunta. ¿Ustedes tienen preguntas específicas sobre el contenido de las clases, lo que hemos visto, los temas de la clase? ¿No? Bueno, listo. Entonces, los voy a dejar para que sigan ahí pensando sus preguntas y todo. Y vamos a empezar entonces con la clase de hoy. Muchachos, el día de hoy empezamos el gran momento que estaban esperando todos. Y es, pues, justamente empezar a hablar sobre fonética y fonología, que es de lo que se trata esta clase. Eh, a mí me gusta tomarme mi tiempo enseñando un poco de gramática y de comunicación antes de empezar a hablar de fonética y fonología, porque normalmente nosotros tenemos una idea de que la fonética y la fonología son como un módulo completamente separado de la gramática, ¿sí? Y pensamos en la fonología como simples sonidos o como incluso algunos de ustedes pensarán como simplemente letras, pero la fonología es muchísimo más compleja que eso y tiene una conexión muy, muy importante y muy cercana con la comunicación y la gramática. Es por eso que este curso empieza así, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar.
Los objetivos de la clase de hoy es que hoy vamos a tratar de abordar mucha información. Lo primero es que obviamente vamos a tratar de definir qué es eso de fonología y fonética y vamos a ver cómo eso lo vamos a relacionar con los fenómenos semióticos y de significado pues, que hemos visto durante las primeras clases. Vamos a relacionar la fonología con la comunicación, la fonología con la gramática y vamos a ver los tipos de significado que se ven en la fonología. Eso es una cosa crucial, que casi nunca aparece por ahí en los libros de texto, eso es importante. Y luego vamos a mirar cuáles son las áreas de estudio de la fonética y las áreas de estudio de la fonología, ¿de acuerdo? Entonces, y a propósito, chicos, ¿ustedes ven los subtítulos que aparecen en la presentación de PowerPoint? ¿Sí? Sí. Bien, listo, eso ayuda. Son subtítulos automáticos, pero quizá les ayuda un poco a seguir mis palabras, ¿no? Entonces, bueno, entonces sigamos. Vamos a hacer un ejercicio, ¿de acuerdo? Este ejercicio que vamos a hacer es en parejas, entonces yo los voy a poner en parejas en un ratito y ustedes lo que van a tratar de hacer es tratar de comunicar un tipo de información, ¿de acuerdo? Y tienen que tratar de comunicar esa información con las instrucciones que yo les doy. Entonces, pongan mucha atención, ¿de acuerdo? Lo primero que quiero que hagan es que van a anotar en un papel. Van a anotar las 3 características principales de su tipo de música favorito. Les voy a dar 30 segundos para que hagan esto. Dime fuerte. ¿Como características? ¿Qué tipo de música es? ¿O qué tipo de letra? Lo que crees que es importante del tipo de música que tú escuchas. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que a ti te gusta escuchar heavy metal, entonces es pesada, ¿sí? Okay. Es música pesada. Y prefiero que utilicen 2 o 3 palabras por mucho, ¿sí? No vayan a escribir toda una oración diciendo, pues el tipo de música que me gusta a mí tiene... No. 2 palabras máximo, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces son 3 características de su tipo de música favorita. ¿Lo tienen? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces lo siguiente que vamos a hacer es que yo los voy a poner en parejas, ¿de acuerdo? Y esta es la instrucción. Cuando yo les diga, o cuando ustedes entren al salón en parejas en el que van a estar completamente callados, no van a decir ni una sola palabra, no se van a mover en absoluto, simplemente se van a mirar a los ojos, es decir, a la cámara, ¿sí? Y únicamente con la mirada. Es que no quiero que hagan nada más, únicamente con la mirada. Van a decirle a su compañero las 3 características del tipo de música que tiene, ¿de acuerdo? ¿Entienden la instrucción? Sí, señor. No hay palabras de ningún tipo y no hay movimiento de sus manos ni de su cara, ni mucho menos. Solamente con la mirada. ¿Es claro? Sí, profe, es claro, todos entendemos. Muy bien, listo. Entonces, vamos a eso. Los voy a poner en parejas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo es que se hace eso en las parejas, Ala? Ahí estamos. Entonces, listo. Ahí van. ¿Listos? Ahí se van. 3, 2, 1, go. ¿Ya? Yo quiero que vayan no sé qué. A mí no me salió nada. Yo les tampoco. sale No, nada solamente tampoco. lo veo así. Ya uno a un grupo.
A ver, ¿ahora sí? Ahora Ah, sí. there we go. Ah, fue un error mío, un botoncito. Bueno, ya, ahora sí. Váyanse, váyanse. Joana y Sandra, ¿dónde están ustedes? Vayan a su sala, por Dios. Buenas. Hola, Victoria. Me Te sacó sa- de Sí, no te apures. Estamos haciendo una actividad juntos, entonces ve a tu salón. Yo creo que te debe salir por ahí. Ah, ya todos están regresando. Bueno, ok, igual quédate ahí, ya hacemos que regresen todos y continuamos con la actividad. Todos. ¿Ves? Ok. Dice, se cerraron en 60 segundos. Uy, les di demasiado tiempo, oiga, demasiado tiempo. Eso, están volviendo. Bueno, ¿qué tal? ¿Lo lograron? Ah, bueno, puedo ser un guest, pero Bueno, listo. ¿Hablaron? Yo espero que no hayan hablado en no, absoluto. no, pero éramos tres en mi grupo. Está bien, algunos grupos eran de 2, otros eran de 3. No importa, lo importante es que hayan intentado hacer en el grupo esta actividad, ¿de acuerdo? Vamos a hacer la siguiente parte de la actividad, ¿listo? La siguiente parte de la actividad en los mismos grupos va a ser que van a hacer ahora lo mismo, pero ahora van a hacer gestos. No van a hablar, pero ahora sí van a usar gestos, ¿de acuerdo? ¿Saben qué no pueden usar? Lengua de señas. Si empiezan a usar lengua de señas, ya están usando, ya no es parte de la actividad. ¿Es claro? Les voy a repetir esta segunda parte de la actividad. Perdón, estos gestos son relacionados con el mismo tópico, la música que nos gusta. Sí, sí, exactamente el mismo tema. Ahora van a intentar comunicar esas 3 ideas sobre su tipo de música únicamente usando gestos. No van a usar palabras y no van a usar lengua de señas, ¿de acuerdo? Solamente gestos. ¿Es claro? ¿Sí? Vamos otra vez todos. ¿Dónde está el botón? Ahora sí voy a oprimir el botón. Ahí. Go. Come on. ¿Listo? ¿Terminaron ustedes? ¿Sí?
Es una actividad muy breve, como se están dando cuenta. ¿Mm? Van llegando uno por uno. Bueno, mientras van llegando todos, mientras van regresando, ¿cómo les fue esta vez? ¿Mejor, peor, igual? ¿Mejor, Un peor, poco más. igual? ¿Un poco mejor? ¿Sí? ¿Lograron identificar las características de la música de su compañero o no? Por lo menos una, creo yo. Por lo menos una, ok. Muy bien. ¿Qué identificaron? Ah, el tipo de música o el tipo de instrumento. De instrumento, ok. Ajá. ¿Por qué el instrumento? Por el tipo de, de gesto. ¿De gesto? Ok, muy Ajá. bien. Muy bien. Bueno, listo. Vamos a hacer la última parte de la actividad, ¿ok? En la última parte de la actividad, pues ya se imaginarán qué es que ahora sí van a usar palabras, ahora sí se van a decir las cosas, ¿de acuerdo? ¿Es claro? Esta debería ser más fácil. Entonces, los voy a volver a enviar, tienen un minutito y vuelven. ¿Listo? Vamos pues. ¡Go! Ah, caray, ¿cómo les fue? Bien. ¿Mejor? ¿Peor? Ajá. Mejor. Sí. Ok, muy bien. Quiero que alguno de ustedes, quiero que me diga cómo se sintió durante las 3 etapas de la actividad. Se están tardando en llegar todos. Están Yo súper creo que al entretenidos con esta actividad. Dime. principio es como awkward porque pues no Ajá. dice nada. Entonces, sí. Es awkward. Ok. Muy bien. ¿Y luego? Bueno, para los que están llegando, la pregunta es la siguiente. Quiero que me digan, alguno de ustedes, no tienen que ser todos, pero quiero que me digan cómo se sintieron durante los 3 etapas de la actividad. Pues, profe, a mí en los ejercicios del comienzo me sentí un poquito intimidada por la parte de mirar a la otra persona, ¿no? Ujú. Porque, o sea, pues
Lo que pasa, no sé si suceda en todas las culturas, pero yo interpreto personalmente la mirada así como a los ojos como un poco intimidante. Bueno, tal vez sí es cierto, pero digamos, dentro del marco de la actividad, la idea era justamente que teníamos algo por decir, tenemos algo por comunicar, ¿no? Entonces, Sí. No, pues difícil. 3 tipos de música y solo, o sea, 3 características de la es que música simplemente favorita. Y solo así, sin gestos ni nada al se principio. estén mirando ahí como... Sí, ¿cómo fue el gesto? Y yo creo que lo que influye es que no nos conocemos. Si hubiera sido en la clase, yo creo que hubiera sido más fácil porque ya nos hubiéramos presentado y nos hubiéramos visto, pero es como que estás mirando a alguien Cierto. completamente extraño y tratando de leer la mente. Sí, es So, cierto. Ay, chicos, ustedes no saben cuánto extraño yo el salón de clases. Yo quería que nos hubiéramos reunido antes de empezar todo esto, una vez todos juntos, aunque sea en un parque o una cosa así, para poder hacer eso, conexión humana. Pero bueno, nos toca, ¿cómo se dice? Acá. Roll with the punches, ¿qué se dice? No sé. Bueno, ok. Entonces, bueno, y por último, ahorita que acabaron de hablar, ¿cómo les fue? Bien. mejor. ¿Mejor? ¿Lograron saber lo que el otro les estaba comunicando? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Bueno, entonces, esta es una actividad bastante importante, aunque parece bastante simple, y la razón es que, bueno, justamente vamos a mirar por qué. Entonces, lo primero que quiero que piensen es que las unidades lingüísticas en general tienen un componente semántico, es decir, un componente de significado. Y cuando hablamos de significado, hablamos de esos 3 tipos de significado que yo les presenté. Pero principalmente y normalmente se le hace énfasis al significado conceptual, a la información sensorial, motora y abstracta que nosotros obtenemos del mundo. Pero bueno, entonces, ok. Pero además, las unidades lingüísticas también tienen un nivel que se llama el nivel expresivo. Y el nivel expresivo es justamente el área en el que la fonética y la fonología se encarga principalmente. Y cuando hablamos del nivel expresivo, estamos hablando de 3 componentes principales. Primero, tiene que ver con el fundamento corporal de la comunicación. Lo segundo tiene que ver con la ejecución, cómo se ejecutan ciertos movimientos con el cuerpo. Y por último, tiene que ver con las estructuras que emergen a partir de esos movimientos del cuerpo. Entonces, esto es la idea general. Vamos a explicar esto un poco más con más detalle. ¿De acuerdo? Pues, de maneras es de que esta información sobre el fundamento corporal, la ejecución y los esquemas es de lo que se trata la fonética y la fonología. Pero nosotros de todas maneras hablamos de fonética y de fonología. Y a mí me gustaría saber si ustedes tienen alguna idea de cuál es la diferencia entre fonética y fonología. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Pues ¿Nada? me imagino que la fonética es el estudio de los sonidos en sí y la fonología ya me imagino que tiene en cuenta la parte biológica, La parte cómo se pronuncia. biológica. Sí, pues no sé, Ok. creo que es así. Bueno, Profe, listo. y Entonces, si decimos que la fonética trata de los sonidos específicos de una lengua, bien, en particular, y la fonología ya como de los elementos, de estos mismos elementos, pero desde su función, desde la función que cumplen dentro de la misma lengua. sí, eso sería una manera también de reconocer la diferencia, claro que sí.
Un momento, pero antes de eso, lo que dijo Sandra, eso de la composición biológica, eso es importantísimo, pero vale la pena que yo diga desde ya que eso tiene que ver con fonética más que con fonología, la composición biológica, ¿de acuerdo? Entonces, las dos características que dijo Sandra ahorita son parte de la fonética, no de la fonología. Fonología puede ser como más de imágenes. ¿Imágenes? ¿En qué sentido quieres decir imágenes? Como lo que visualizamos. Lo que se visualiza, ok. Entonces, cuando hablas de imagen, estás pensando en imagen visual, ¿sí? Ok. Bueno, quizá tiene que ver un poco con eso, aunque bueno, ya vamos a ver que la fonología tiene un poquito de esto, pero no tanto. ¿Listo? Bueno, entonces, les voy a ir mostrando desde ya. La fonética se encarga principalmente del fundamento corporal. Y es ahí de lo que les decía de lo biológico, del fundamento corporal. ¿Cuáles son los componentes del cuerpo y las funciones del cuerpo que nos permiten comunicarnos? ¿De acuerdo? Lo siguiente es la ejecución. Cómo usamos el cuerpo en contextos específicos para comunicar algo específicamente. Y esas dos áreas son de las que se encarga la fonética, ¿de acuerdo? Ahora, la fonología se encarga también de la ejecución y de cómo se perciben y se categorizan algunas unidades lingüísticas, y además de allí cómo se estructuran las unidades lingüísticas en un sistema organizado de signos. Y entonces eso quiere decir que la fonética y la fonología trabajan áreas diferentes en cierto punto, pero tienen algo en común, y es que ambas se encargan de la ejecución. La fonética se encarga de la ejecución en términos de cómo el cuerpo de suyo actúa, y la fonología se encarga de la ejecución en términos de cómo eso da origen a patrones de comportamiento. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos viendo esto con más detalle para que me entiendan también. Empecemos por el fundamento corporal. Una de las cosas cruciales que nosotros necesitamos para comunicarnos es justamente un cuerpo. Cuando ustedes estaban haciendo la actividad de comunicar su tipo de música favorito, probablemente tuvieron un gran inconveniente al principio, porque era que ustedes no podían decir nada sin poder moverse. Es que los ojos están ahí, lo único que podían mover eran los ojos. Y el grado de comunicabilidad que tienen los ojos por oposición con todo el cuerpo es significativo. Entonces, para poder comunicarnos necesitamos un cuerpo que nos ayude a movernos y a interactuar en el mundo, ¿de acuerdo? Sin cuerpo no hay comunicación. ¿Eso es claro? Y quiero que eso quede claro desde ya también, porque es que la fonología y la lingüística en general, hay una corriente de la lingüística en general que no le pone atención al cuerpo, simplemente piensa que los sonidos del lenguaje como que existieran en abstracto o algo así. Y mentiras que no, los sonidos del lenguaje vienen justamente de cuerpos que emiten tales sonidos, ¿de acuerdo? Y eso no solamente aplica para las lenguas orales, es más, para las lenguas de señas es todavía más importante tener gesticulación con nuestros cuerpos, con las manos, con la cara, con el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, el cuerpo es lo primero. Necesitamos un cuerpo. ¿Qué más? Necesitamos movimiento, porque si bien es cierto que tenemos cuerpo, si no lo podemos mover, pues, ¿cómo vamos a tratar de decir nada, sí? Que es justamente lo que a ustedes les pasó. Ustedes estaban ahí sentados sin poder moverse, pues hombre, no pueden hacer mayor cosa. Pero cuando se pudieron mover, ahí empezaron a tener un poco más de libertad en la comunicación que tenían que dar. Pero en eso también va la visualización, porque si no puedes ver el cuerpo que se mueve, no visualizas, no hay... Percepción. Percepción definitivamente. Digamos, no necesariamente ver, aunque ver es importantísimo, pero si no puedes ver, porque digamos, porque naciste con alguna afección en los ojos que te impide ver en absoluto,
igual te puedes comunicar si puedes percibir de alguna otra manera, con el oído o con el tacto, ¿sí? Lo importante es que puedas acceder a la información externa. Pero eso es muy importante. No es solamente producción, sino también comprensión del mundo. ¿Listo? Eso es importante. Muy bien. Listo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más? Entonces, les decía, cuando hay movimiento hay capacidad de comunicación. Bueno, si quieren ver el cómic, ahí lo pueden ver cuando publique yo el video más adelante, ¿de acuerdo? Ok, entonces, ¿qué más? ¿Qué partes del cuerpo podemos mover típicamente? Las manos, dice Tori. Todos dicen las manos. ¿Qué más? La cara, Los ojos, la cara, ¿sí? ¿Qué más? la boca. La boca, definitivamente, ¿sí? Y que de hecho en las lenguas orales es una de las partes que más movemos, ¿no? Pero listo, ¿qué más? Garganta. La garganta. Ya. Sí, también, perfecto, sí. Toda esta zona de la producción de voz también, es cierto. ¿Algo más? Bueno, las piernas. Las piernas, obviamente, sí, bueno, no tan obvio, pero que de verdad que sí. La posición del cuerpo, muchachos, ¿sí? O sea, sí, a ver si me pueden ver bien. Porque, digamos, si yo me paro aquí, ¿sí? Si yo estoy hablando con ustedes, lo más probable es que mi cuerpo va a estar dirigido hacia ustedes, ¿sí? Sería muy extraño que yo estuviera hablando con ustedes y estuviera así como por este lado, ¿sí? Se vería muy raro. ¿Sí? Como, ¡hey, muchachos! ¿Cómo están? Sí, tan horrible. E incluso, y bueno, y eso incluso funciona en esto de educación a distancia, pero en persona, en físico, imagínense, usted tienen a una persona a la que le están hablando y la otra persona está hablándole y ambos así como en ángulo extraño, ¿no? Entonces la posición del cuerpo importa, ¿sí? La posición de los hombros, incluso la posición de los pies, ¿sí? Hay estudios que dicen que si una persona te está poniendo atención, lo más probable es que está apuntando los pies hacia ti. Pero si está apuntando los pies hacia otro lado, probablemente no quiere ponerte atención y se quiere retirar de la conversación. ¿De acuerdo? Entonces, la posición del cuerpo importa. Entonces, listo, ahí está, varias de las opciones. Podemos mover la cabeza, las piernas, los brazos, principalmente los brazos, ¿no? Las manos. Listo. Entonces, Una pregunta. Sí, dime. ¿Y los accesorios qué importancia tienen? Por ejemplo, tú dices, ok, bueno, si alguien no te quiere prestar atención, por ejemplo, si estoy mirando la hora, estoy mirando el reloj, significa que se quiere ir. Entonces es como que es un movimiento, pero está basado en accesorios que uno tiene o en... ¿Eso Sí. importa? Yo no diría que, bueno, esa es una pregunta muy buena, pero vamos a empezar por el hecho de que tenemos cuerpos y usamos el cuerpo para comunicar tal y cual únicamente con nuestro cuerpo. Un accesorio como un reloj depende de cómo lo uses, ¿sí? Miren esto, si yo tengo este lápiz, ¿sí? ¿Sí ven? ¿Sí ven el lápiz? Si yo tengo este lápiz y lo uso para hacer esto, miren para allá, miren para acá, ¿sí? Y uso el lápiz para apuntar, es posible que me está viendo para comunicar, ¿sí? En ese sentido, sí, pero la camiseta que tengo puesta, que es un objeto que está parte de mi cuerpo, no necesariamente la estoy usando para comunicar nada. Entonces habrá que ver exactamente qué tipo de extensiones de artefactos que se usen pueden servir o no para comunicar, ¿de acuerdo? No todos funcionan. En el ejemplo que tuviste, quizá el reloj sí, aunque tú podrías comunicar exactamente lo mismo sin que haya reloj, ¿sí? Tú podrías hacer algo así como, me tengo que ir, ¿sí? No hay reloj, ¿sí? Pero tú dices, es que me tengo que ir, ¿sí? Pero bueno, esa es una pregunta muy chévere, pero se sale un poquito de de la clase. Es muy raro. Entonces, okay, estos cuerpos, ¿ok? Y los podemos mover. Es la producción de sonido del habla. ¿Alguna idea? No, te desconectaste por un rato, no sé si es tu conexión o es aquí, no sé, como que se frizó. Ok, la pregunta que les hago es, ¿cuáles son o
¿qué es lo que sirve como mecanismo de expresión? Y entonces yo les doy una de las opciones ahí, el sonido. ¿Qué partes del cuerpo usamos nosotros para producir sonido comunicativo? El diafragma, El diafragma, ok, wow, la muy bien. El boca, la diafragma, nariz, la nariz, ¿qué más? La boca. La boca, la lengua. Bueno, la todo lo que está en la boca. lengua, Todos los músculos de la sí, cara, los prácticamente resonadores. los músculos de la cara, definitivamente, o por lo menos los de aquí abajo, ¿cierto? Muy Las bien. manos ¿Las manos para sonido? para aplaudir o decir apúrate. Oh, ok, bueno, sí, fair enough. Puede ser para decir como, ya Ajá. hiciste la actividad. Bueno, listo, Ajá. ok, muy bien, listo, sí. Muy bien, es posible. Bueno, listo. Los gestos faciales también nos sirven como mecanismos de expresión, ¿no? Entonces, lo vimos, ¿no? Ustedes pueden hacer una cara en particular para expresar algún tipo de emoción, o pueden hacer esta otra cara para expresar otro tipo de emoción, ¿cierto? O pueden incluso usar el sistema de señalamiento colombiano que es con la boca. Ahí está, ¿sí? ¿Dónde están las llaves? Allá. Y señalan con la boca, ¿sí? O pueden señalar con las manos, ¿no? Allá, acá, ¿cierto? Bueno, gestos faciales principalmente. Movimiento de las manos, y entonces pueden decir eso, señalar, pero también pueden decir es grande, es pequeño, ¿cierto? Es alargado, ¿cierto? Cosas como esas, es redondo, ¿sí? Pueden usar las manos para comunicar algo. Listo. Ya les dije, la postura corporal. O sea, olores, tal vez, eso sirve para comunicar. Si ustedes se ponen cierto tipo de perfumes, quizá están tratando de impulsar algún tipo de emoción o algo que ustedes quieren que la gente entienda de ustedes, ¿sí? Entonces los olores también sirven para comunicar, aunque nosotros no somos necesariamente buenos en manipular los olores tanto como si los sonidos del habla. Pero bueno, entonces, esta es una actividad que hace rato que ya he hecho con algunos de ustedes, pero miren este cuerpo. ¿Qué significa eso que ven ahí? Sad. Tristeza. ¿Cómo? Joana, ¿qué dices? ¿Triste? Sad. Tristeza, Ajá. ¿cierto? Tristeza. ¿Y estos dos, qué significan? Diversión, aburrimiento. Diversión y aburrimiento, ¿no? Bueno, aburrimiento ¿cierto? Aburrimiento y pasión. Y pasión, es como, ¿cierto? Muy bien, listo. ¿Y Enojado. enojo, ¿cierto? Bravo. Ujú. Muy bien. Ahora, fíjense en esto. Miren esto. Tristeza. Como que está solo, como lo abandonado. Miren la similitud entre estas dos. Ah, Ahora miren esto. Ujú. Sí. Bueno, lo que les quiero decir con esto es que este tipo de movimientos que nosotros hacemos con nuestros cuerpos y con nuestros gestos faciales y nuestras caras, todo eso, no es algo que simplemente se nos ocurrió a los seres humanos y ya. Eso es una cosa que viene evolutivamente desde siempre, desde hace muchísimo tiempo, ¿sí? Nosotros simplemente hemos usado ese tipo de comportamientos y los hemos canalizado hacia comunicación mucho más efectiva en términos lingüísticos también. Pero esto es un asunto evolutivo, ¿de acuerdo? Entonces, ok, les cuento rápido la historia del surgimiento evolutivo del lenguaje, o por lo menos una hipótesis de lo que es el surgimiento evolutivo del lenguaje. Entonces, pongan atención a esto. Yo creo que Joana y Whitney ya han escuchado esta historia, van a decir, ¿otra vez, David? Sí, porque es importante. Así que, bueno, listo, aquí va. Pónganle atención. Entonces, imagínense que ustedes ven, vamos a viajar al pasado por allá en la época de los primeros hombres, que no es que haya un hombre en particular, sino hace muchísimos años, cuando los hombres estaban empezando a ser más y cada vez más y más humanos como lo conocemos hoy por hoy. Y entonces,
están en una situación así como pues eso, sentados ahí con ellos, hablando quizá en un momento de casa, y llega uno de estos muchachos corriendo, llega uno de estos muchachos corriendo, y todavía no hablan, ¿sí? Todavía no tienen lenguaje tal como lo usamos nosotros, ¿sí? Entonces llega, y entonces empieza a hacer esto, como... ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando allí? Se están comunicando en su propio modo porque nomás no tenían como un lenguaje preciso como nosotros tenemos el español, francés, inglés, Sí, todo eso. Tenían sí. su propio lenguaje y también ellos tenían como su propio manera de escribir, como de dibujos. Nosotros tenemos Okay. letras, palabras, pero me parece bien fascinante esta época porque son como casi el primer lenguaje que teníamos para nosotros, nuestros ancestros. Exactamente. Sí. Mira, fíjense que nosotros para esa época no existían lenguas tal como las conocemos hoy por hoy. Y sin embargo, sí que se pueden comunicar. ¿Qué es lo que está comunicando? Pues, como esto. Por allá, por donde yo vengo, un animal grande, ¿sí? Y probablemente peligroso, porque fíjense que él llegaría no así como allá, grande. No, llega allá, grande, sí, como es que es grande, pero además da miedo y hay que correr o hay que hacer algo al respecto, ¿sí? Entonces, bueno, entonces nosotros empezamos a comunicarnos muy probablemente con gruñidos y sonidos icónicos al principio. Y una de las cosas interesantes es que nosotros no nos comunicamos simplemente señalando cosas, ¿sí? O diciendo, mira, teléfono, lápiz, computador. No, nosotros decimos algo que queremos comunicar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, hay un monstruo grande que viene a comernos. Eso es lo que nos interesa comunicar, ¿no? Entonces, gruñidos, ¿sí? Sonidos icónicos, algo que significa es igual a grande, ¿no? Bueno, gestos y señalamientos. Y a medida que va pasando el tiempo, ustedes se pueden imaginar que este grupo de personas no solamente pudieron empezar a señalar y a mencionar las cosas así grandes, sino que ustedes se pueden imaginar más tarde ellos hablando ya ahí en su fogata, ¿sí? Diciendo, ve, ¿te acordás de esta mañana cuando había un oso grande o una cosa así? Bueno, no lo dirían necesariamente en esos términos, pero probablemente en algún momento pudieron decir, ya sin que el oso estuviera por ahí al lado, pueden decir, y ese sonido y ese gesto, empezó a significar oso o monstruo grande, sea lo que sea, ¿cierto? Entonces, a ese paso entre emitir sonidos y gestos en un contexto comunicativo muy específico y luego usar esos gestos en un momento en el que ya el contexto no está igual que en la situación comunicativa, eso es el origen inicial de las primeras palabras, de los primeros conceptos puestos en palabras, ¿sí? Y las palabras eran muy rústicas, ¿no? Gruñidos y gestos grandes, ¿no? Pero a medida que se fueron especializando esos gestos y esos movimientos, se fueron puliendo esas palabras y entonces las palabras empezaron a ser muchísimo más precisas. Entonces ahora podríamos imaginarnos ya no diciendo simplemente sino algo así como ya no con todo el gruñir, sino simplemente una secuencia de una cosa así. Y eso significa oso. Pues fíjense cómo a partir del uso del cuerpo y de los señalamientos empiezan a surgir palabras, ¿sí? Palabras que ya ahora sí hacen parte de un sistema lingüístico. Ahora, esto que yo acabo de escribir en unos minutos, eso pudo haber pasado en milenios, ¿no? O sea, eso es un asunto de mucho tiempo. Pero, ok, bueno, listo. Y a partir de esas palabras, entonces también las personas fueron reconociendo que las partes de la palabra tienen otras partes, ¿sí? Que están compuestas por pedacitos. Y esos pedacitos
los fueron segmentando. Entonces ahora supongamos que esa palabra inicial, ahora resulta que ellos pueden identificar que hay 2 golpes, ¿sí? Y esos 2 golpes son, vamos a llamarles por ahora 2 sílabas, ¿sí? Entonces tenemos 2 sílabas. ¿Listo? Y después, si uno observa más, esos golpes tienen pedacitos más pequeñitos, ¿sí? Y entonces vamos a decir, por ejemplo, que esa sílaba está compuesta por una cosa así como una consonante y una vocal. Entonces ya tenemos la primera consonante y la primera vocal, ¿sí? Entonces lo que quiero que entiendan de esto que les estoy tratando de contar aquí es que nosotros tenemos una idea rara. Quizá probablemente ustedes tienen una idea rara así de que lo primero que emergieron fueron las palabras. ¿Sí? De que la gente estaba sentada y de repente dijo, ah, piedra, ah, oso, ah, casa. Y probablemente eso no fue lo que pasó. Probablemente fue una situación comunicativa muy compleja. ¿Sí? Lo segundo es que tenemos la idea de que el habla y las lenguas en general están compuestas por sonidos específicos. ¿Sí? Y que nosotros aprendemos una lengua por los sonidos específicos que tiene y de ahí en adelante aprendemos las palabras. Pues les cuento que eso es todo lo contrario, es al revés. Nosotros aprendemos primero los conceptos y después nos vamos dando cuenta de los sonidos. Esa es la manera en cómo típicamente aprendemos una primera lengua. Las segundas lenguas las solemos aprender al revés, empezamos por los alfabetos, pero eso es una manera muy artificial de aprender una segunda lengua. Es más, la gran mayoría de ustedes son bilingües, por eso están en esta clase. La mayoría de ustedes son bilingües y ustedes saben muy bien que muchísimas de los conocimientos que ustedes tienen de la segunda lengua no vienen directamente porque ustedes pusieron letras una detrás de la otra y dijeron, ah, sí, letras, entonces palabra, entonces ya sé qué significa esto. No, muy probablemente viene de una situación comunicativa en la que algún amigo dijo una palabra y ustedes, uy, esa palabra es nueva, yo no sé qué es eso, a ver qué es eso, ¿sí? Y luego averiguan cómo se dice, y lo que menos les importa es si tiene una vocal o una consonante o lo que sea, eso es quizá lo que menos les importa, ¿sí? Quizá después en el momento de la producción, pero bueno, ok. Bueno, y también hay que decir que de todas maneras, si nos vamos todavía más atrás en el tiempo, hubo unas características biológicas del cuerpo humano que fueran muy diferentes a las características de los homínidos anteriores, que les permitió ser muchísimo más eficientes en la producción de sonidos de habla. Entonces, si uno ve, por ejemplo, uno de nuestros primos, los chimpancés, son muy, muy cercanos a nosotros, pero de todas maneras tienen unas características fisiológicas del tracto vocal que no les permite producir sonidos del habla igual que los seres humanos. Entonces, ellos tienen, por ejemplo, una lengua más plana, y tienen menos músculos para controlar la lengua. Entonces, ¿sí? No pueden hablar muy bien, no pueden pronunciar sonidos. ¿Sí? Los músculos de la cara, de la boca, tampoco los tienen supremamente desarrollados. Nosotros tenemos infinidad no infinidad, pero una altísima variedad de posibilidad de mover este músculo. Podemos hacer, no sé, los chimpancés no. Los chimpancés no. Y una cosa importante además es la posición de los pliegues vocales, que es por donde sale la voz. Los chimpancés lo tienen muchísimo más arriba. Nosotros los tenemos muchísimo más abajo. Y eso nos permite hablar y al mismo tiempo respirar y comer y hacer ese tipo de cosas sin que nos ahoguemos. Bueno, sin que en últimas el riesgo es que nos ahoguemos, pero tenemos 3 funciones posibles gracias a que la laringe descendió. Entonces, bueno, son un montón de características corporales históricas que nos permiten entender de dónde vienen los sonidos. Entonces, este es el tipo de desarrollo filogenético o evolutivo, es decir, a través de la historia de toda la humanidad, ¿no? Pero también existe el desarrollo ontogenético, que tiene que ver con el desarrollo del individuo. Eso quiere decir el desarrollo de cada uno de ustedes de manera personal e individual. Y una de las cosas interesantes del desarrollo ontogenético es que es muy parecido al desarrollo filogenético. Entonces, antes de hablar rápidamente de eso, miren esta imagen y díganme qué opinan de esa imagen. Miren qué hay en esa imagen.
Un bebé que está aprendiendo a hablar. Muy bien, que está aprendiendo a hablar. ¿Y cómo sabemos que está aprendiendo a hablar? Por mirando que tiene una hoja con palabras. Ujú. Está intentando hablar, más bien pronunciar las palabras. Ok, entonces está aprendiendo a leer. A leer, ajá. Sí, está aprendiendo a leer como por imitación. Ajá, muy bien. Entonces, una de las cosas que yo quiero que ustedes tengan presente es que nosotros nunca aprendemos vocales y consonantes primero. Nosotros no aprendemos a decir cosas como A, P, K, C, R. No, los bebés ni les interesa, ni siquiera saben qué es eso. Eso no significa nada para un bebé. Lo más probable es que ocurra algo muy parecido como lo que ocurre con el caso que yo les dije. Este video, yo no sé si lo puedo reproducir aquí, creo que no. Les voy a dejar el enlace para que lo vean. Pero quiero que lo vean en algún momento y se den cuenta de lo que están haciendo estos dos bebés. Les voy a describir rápidamente para que se lo imaginen. Estos dos bebés están ahí, ¿cuántos años tienen? ¿Año y medio, 2 años? Yo no sé, son bebés, ¿no? Son gemelos. Parecen gemelos además, sí. Y están el uno frente al otro. Y ustedes lo ven, y estos dos nenes no saben todavía una lengua específica, no están hablando una lengua, pero se están comunicando, ¿sí? Uno está aquí, el otro está aquí, y están teniendo una conversación. Entonces uno dice, la, 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 la. Y el otro le responde, ya, 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 ya. ¿Mm? Y este de aquí le responde, no, que ya, 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 ya. Y así, y hay una conversación como de 2 minutos, es larguísima. ¿Mm? Y se cuentan chistes y yo no sé qué caramba se está pasando ahí en la mente de estos chicos, pero es que están teniendo una conversación y saben que no tienen ni consonantes ni vocales ni palabras. ¿Sí? Tienen ideas que comunican, ¿sí? Y ustedes les ven las manos, cuando vean el video, les ven las manos señalando y haciendo gestos y eso, ¿sí? Entonces nosotros usamos el cuerpo, estoy repitiendo, pero es que es importante. Usamos el cuerpo y el movimiento desde el principio para comunicar ideas completas, ¿de acuerdo? Y de allí salen los sonidos. Se comunican ideas generales. A medida que van desarrollándose, empiezan ya a controlar mejor sus órganos vocales y empiezan a balbucear. Lo que antes era simplemente casi nada, empiezan a controlarlo mucho mejor y ahora dicen ba, 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 ¿sí? Ya pueden ir cortando la señal por pedazos, por sílabas o cuasi sílabas, le podríamos llamar. Y a medida que van desarrollando cada vez más esas habilidades más concretas, más de grano fino, de motricidad fina, entonces pueden llegar a producir con más y más detalle cada consonante y cada vocal. ¿Mm? Las primeras consonantes que se desarrollan en el habla de las personas suelen ser las consonantes oclusivas. ¿Mm? De esas vamos a hablar más adelante en el curso, ¿de acuerdo? Pero son básicamente la P, la T y la K. Y también la B, D y G. ¿Mm? P, T, K, B, D, G. Como en las palabras petaca y bodega. ¿Listo? Petaca, bodega. Esas consonantes, P, T, K, B, D, G, son las primeras que se aprenden. Después se suelen aprender las nasales, luego las fricativas, luego las laterales y por último, las últimas que se terminan aprendiendo son las róticas, que son básicamente las R's. ¿Sí? Tanto así que hay chicos que nunca aprenden a controlar bien las R's. ¿Sí? Porque es que es muy difícil. Les cuento desde ya, hacer R's es muy, muy difícil. Yo conozco mucha gente que no puede hacer R. Es muy difícil. Entonces, bueno. Ahora, pero pensemos, imagínense que un requisito principal para poder hablar fuera producir los sonidos del lenguaje, incluyendo la R. ¿Mm? Habría muchísima gente que no se podría comunicar, que no podría decir una palabra tan simple como perro. ¿Mm? Y si no puede decir la palabra perro, pues nadie lo entiende, y si nadie lo entiende, pues queda completamente aislado de la
sociedad y eso nunca pasa. En realidad la gente sí puede comunicarse, 13 horas. pero se busca la manera de comunicarse sin producir la R. ¿Listo? Dirán, perro, perro, bueno, no sé. Vamos a ver. A ver, nos quedan unos minutitos para terminar con esto. Entonces eso tiene que ver con la ejecución. ¿Cómo se ejecutan los sonidos del lenguaje y con cuál precisión? ¿De acuerdo? Eso es de lo que habla la ejecución. ¿Cómo se ejecutan? ¿Cómo se llevan a cabo los sonidos del lenguaje y con cuál precisión? ¿De acuerdo? Más adelante vamos a seguir desarrollando estas ideas con más calma para que se den cuenta de qué es lo que quieren decir. Pero por lo pronto, sigamos al siguiente nivel. La estructura y los esquemas. Yo les iba a decir. Bueno, si ven eso, traten de hacer eso. Van a dibujar en una hojita de papel, así, en una hoja de papel, van a hacer una lista, así como hace Bart Simpson en el dibujo ahí, van a hacer una lista, ¿sí? Y lo único que van a hacer en esa lista es escribir, cuadrados, ¿sí? Van a hacer un cuadrado al lado del otro, hacen 5 cuadrados quizá en una sola línea, y luego otros 5, y luego otros 5, y luego otros 5, ¿listo? Los van a hacer uno por uno, ¿sí? No vayan a crear todo un cuadrado grande y luego lo dividen, no, uno por uno, cuadrado por cuadrado, ¿listo? Desde el principio de la hoja hasta el final, y les voy a dar 30 segundos para hacer esto, 30 segundos, ¿de acuerdo? Entonces, háganlo ya, 30 segundos. Llenen la hoja de cuadritos. Cuadro, 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 cuadro. Llenen la hoja de cuadros. Cuadro, cuadro, cuadro. Cuadro, 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 cuadro. Cuadro, 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 cuadro. Cuadro, 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 cuadro. ¿Cuántos cuadros van? ¿Listo? ¿Llenaron la hoja? Tienen que llenar la hoja, tienen que hacerlo rápido. Faltan 10 segundos. Cinco segundos. 4, 3, 2, 1. Paren. Dejen de hacer cuadritos. Bueno, ok. La idea de este ejercicio es hacerlo rápido. ¿Ok? Si se pusieron a hacerlo demasiado lento, no va a funcionar muy bien. Pero, ¿cuál es la idea? Para aquellos que lo hicieron rápido y hicieron cuadrito por cuadrito, lo más probable es que ustedes empezaron con un cuadro bien delineado, que de hecho parece un cuadrado ideal, y en la medida en que fueron avanzando, ese cuadro se fue perdiendo y se fue convirtiendo casi que en un círculo o en un triángulo, una cosa rapidísima. ¿Sí? ¿Quién me quiere mostrar? ¿Quién quiere mostrar al grupo? A ver, Fuad, ponlo más cerca a la cámara. No ve nada. Esa vaina. ¿Sí ven eso? ¿Sí ven como el primer cuadro arriba a la izquierda es mucho más definido y luego los últimos es que ya no tienen cara de cuadros? Es que es un vaso ahí como churumbelitos ahí raros. ¿Sí? ¿Les pasó algo parecido a los demás? La intención es lo que vale, ¿no dicen? Sí. Hace muchos años que no hacía planas, pero los primeros quedaron lindos y el último quedó como un rombo. Eso, así es. Bueno, ¿les digo por qué pasa eso o no? Miren, Sí. pongan atención. Nosotros normalmente usamos nuestros cuerpos y lo empezamos a usar para algo en particular. Por ejemplo, agarrar algo y moverlo hacia adelante, ¿sí? ¿Sí? Algo así como imagínense, es que no, ustedes no pueden ver ahí, pero digamos que aquí hay una mesa y aquí está mi pocillo y yo lo agarro y lo traigo para aquí, ¿sí? Mover algo para acercarlo, ¿sí? Entonces, este movimiento para acercar cosas hacia mí es un movimiento bastante especializado y la ejecución tiene que ser precisa, ¿sí? Extender brazo, agarrar el objeto y contraer brazo mientras se trae el objeto, ¿sí? Eso es a lo que yo me refiero con ejecución y precisión. ¿Listo? Entonces, especializamos este movimiento para atraer cosas, ¿de acuerdo? Listo. ¿Y luego qué pasa? Luego nos habituamos y entonces ya sabemos que este movimiento, cada vez que necesitamos atraer algo hacia nosotros, usamos este movimiento, ¿sí? Este movimiento. Cuando nos habituamos, nosotros reducimos el movimiento. ¿Y eso qué significa?
Pues que si antes la ejecución era precisa y necesariamente precisa, ahora ya no lo es, ¿sí? Y entonces, en lugar de que yo tenga que extender mi brazo por completo y atraer el objeto hasta acá, yo simplemente puedo hacer esto. ¿Sí? Y eso significa mover de punto A punto B, donde punto B es cerca, ¿sí? Entonces, fíjense la diferencia entre este movimiento y este movimiento, ¿sí? Y ambos significan básicamente lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ustedes están haciendo cuadrados, ustedes empiezan justamente con mucho detalle, ¿sí? Pero con la habituación, la repetición y la habituación es que ya no importa. Terminan haciendo cualquier cosa que ya no parece el movimiento inicial, ¿de acuerdo? A eso se le llama reducción. Este proceso que les estoy diciendo aquí es lo que nos permite esquematizar. Esquematizar los movimientos. Un esquema general es una cosa que no tiene detalle, pero que captura las características más importantes generales de un elemento. ¿De acuerdo? En el video que yo les puse ayer, hablo un poquito sobre eso, ¿sí? Para que lo vean y lo entiendan un poquito mejor. ¿Qué hora es? Quedan unos minutitos, ok. Bueno. Entonces, otra cosa. Miren esto. ¿Ustedes reconocen ese símbolo? ¿Cómo se llama ese símbolo? ¿Y? I. ¿Lo conocen con otro nombre? ¿No? ¿No? No, que me acuerde. Bueno, algunas personas le llaman ampersand o algo así. Oh, no, no. ¿Sí? Bueno, ok, listo. ¿Ustedes saben de dónde viene ese símbolo? Latín. Del latín, dice Isabela. ¿Fue Isabela? Sí. Sí, muy bien. Bueno, del latín, dice Isabela. Vamos a ver. Entonces, fíjense que efectivamente venía del latín. Y miren lo que era. Era una E y una T. La E y la T en inglés, leídas así, et, significaba y, ¿no? La conjunción y. Y en la medida en que la gente fue escribiendo eso, cada vez lo apegaba más, ¿sí? Y lo redujo más. Y de repente, con el paso del tiempo, ya ahora tenemos el símbolo ampersand, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, fíjense la diferencia tan enorme entre esto y esto. Ahora miren esto. ¿Sí saben cuál es la relación entre estas dos cosas? Entre una cabeza de vaca y la letra A. No. ¿No? Bueno, les voy a contar la historia entonces. La evolución, me imagino la evolución de la letra. Tal cual, Sandra, muy bien. En Egipto, en el Egipto antiguo, hace 5.000 años, de hecho, ¿sí? La gente usaba la cabeza de vaca para comunicarse. ¿Sí? Y dibujaban cabezas de vaca, ¿no? Y si mal no estoy, en la antigüedad, una cabeza de vaca se decía Alep. Alep. Y en la medida en que esa escritura se fue usando con el paso del tiempo, fíjense cómo se va reduciendo. Es que al principio tenía ojito, ahora ya no tiene, ¿sí? Al principio se le podía ver bien aquí el morro, ahora ya casi que no, ¿sí? Y luego más adelante ya simplemente se hacía el rasgo general cabeza y el rasgo general cuernos y ya, ¿sí? Y en algún momento, más adelante en la escritura, ese signo que venía así patas arriba, empezó a ponerse patas abajo, ¿sí? Y ahora, hasta el año 114 más o menos de nuestra era, emergió la A. Entonces, los sonidos del lenguaje empiezan a emerger más o menos igual que esto, ¿sí? Empiezan con conceptos completos y a medida que va pasando el tiempo se van reduciendo por la habituación y la repetición y la reducción y se convierten en un sistema de signos que parecen más como de letras y mucho más simplificado. ¿De acuerdo? Entonces, yo les he estado diciendo 3 historias diferentes, todas relacionadas. La historia de cómo emergieron las lenguas a nivel filogenético, cómo surge el lenguaje a nivel ontogenético y cómo se desarrollan los sonidos de una lengua a través de la historia
y cómo surgen esos sonidos a partir de la creación de esquemas, ¿sí? Vía la habituación y repetición del movimiento, ¿de acuerdo? O sea, todas esas cosas tienen que ser, ese es el punto al que quiero que ustedes lleguen con toda esta clase de hoy, ¿de acuerdo? Vamos a dedicar los últimos 5 minutitos, esto no, creo que eso es todo. Sí, los últimos 5 minutitos los quería dedicar para hablar un poco sobre las bases teóricas del lenguaje, de la filosofía platónica y aristotélica, que ustedes quizás ya leyeron algo, pero ¿qué? Es que 5 minutos no me da para tanto. Entonces, dejemos por ahí por ahora. De todas maneras, en las lecturas ya está. Si tienen alguna pregunta sobre justamente eso, Aristóteles, Platón y eso, tenemos 5 minutos para resolver esas preguntas. O preguntas de la clase de hoy. No sé si puedes poner el PowerPoint para que a mí me gusta imprimirlo, entonces el video no lo voy a poder imprimir, pero el PowerPoint, así lo tengo en papel. Ok, bueno, vamos a ver si lo pongo por ahí en algún lado. Ok, gracias. Ok. Profe, yo tengo una pregunta con relación a la lectura. Cuando hacía pues dentro de las preguntas de la ruta, hace una pregunta que dice que Austin dice que el lenguaje sirve para ejecutar acciones, pero pues entonces yo como que la lectura no lo tengo tan claro. Ok, eso, muy bien, esa es una excelente pregunta y de hecho yo quería ponerles una lectura un poquito diferente a la que les ofrecí porque es mucho más detallada, pero bueno, ok. Lo que quiere decir eso es que cuando Austin lo que dice justamente es lo que yo les estoy diciendo, es que nosotros no usamos el lenguaje para nombrar objetos, ¿sí? Nosotros no salimos al mundo y decimos árbol, roca, perro, ¿sí? Eso es lo último que hacemos realmente con el lenguaje. Lo que nosotros decimos es, nosotros usamos el lenguaje como una herramienta para hacer algo. Entonces nosotros ejecutamos acciones con las palabras. En la lectura dice algo sobre cómo nosotros podemos hacer promesas, por ejemplo. Yo les puedo decir algo como, al final de la clase les prometo que ahí van a aparecer los materiales del curso. Eso que yo estoy haciendo con mis palabras es una promesa, no es una descripción de la realidad. Otro ejemplo que aparece en la lectura es pronunciar marido y mujer o esposo, esposo, ¿no? En un evento, en un matrimonio, ¿sí? Es que nada más con el hecho de producir palabras, nosotros estamos cambiando la realidad. Nosotros estamos diciendo, los declaro esposo y esposa, o esposo y esposo, ¿sí? O esposa y esposa, no importa. Decimos, los declaro y ya con esa declaración el mundo de repente cambia. Ahora ustedes ya no son simplemente novios, ya son pareja, casados, ¿sí? Entonces a eso a lo que hace referencia esto de ejecutar acciones. Y ese ejemplo que les digo es quizá uno de los ejemplos clásicos, pero en general ustedes también lo dicen en su día cotidiano. Digamos, ustedes están ahí con sus amigos y todo, y tú dices algo así como, uy, qué calor. Pero en realidad lo que tú quieres es que la persona que está junto a la ventana abra la ventana, ¿sí? Tú estás diciendo, uff, qué calor. Y lo que logras, el efecto que logras es que alguien abra la ventana. Entonces nosotros estamos ejecutando acciones con las palabras. ¿Es claro eso? Sí. Entonces, como en ese orden de ideas, entonces entendemos el acto comunicativo como la adaptación al contexto y también el interés de la transformación del mismo. Sí, tiene que ser. Tiene que ser porque de otra manera, pues, ¿para qué hablamos? ¿Sí? Bueno, ¿para qué hablamos en situaciones sociales? ¿Sí? Nosotros hablamos en situaciones sociales justamente para modificar nuestro ambiente social, en algún sentido. ¿De acuerdo? Sí, entonces ya entiendo que es básico el acto comunicativo, pues porque nos permite estar en sociedad y desarrollarnos y también transformarlo y adaptarlo a nuestras necesidades. Exactamente, eso es exactamente lo que es, Victoria. Vale, profe, Bueno. Esa era mi duda. Bueno, me queda 1 minuto para resolver alguna pregunta. Chicos, ustedes son muy calladitos. A ver, Fuad. Lo
¿Vamos a tener alguna actividad para completar este fin de semana para otra medalla? Sí. Este fin de semana ahorita de hecho, en los próximos minutos, voy a hacer disponible el desafío de las medallas del jugador y de las piezas. Para eso, idealmente, lean y vean el holograma que puse ahí y van a poder responder claramente a esas preguntas. Y para el final de la semana, o de hecho, si puedo hacerlo esta misma tarde, porque estamos grabando este video, voy a poner este holograma y voy a poner el desafío sobre la fonética y la fonología. Chicos, antes de que me vaya, quiero pedirles un favor enorme, enormesísimo, así grande. Quiero que piensen en pronunciaciones que a ustedes les parecen interesantes de alguna cosa en el español, ¿sí? Entonces les voy a decir un ejemplo que todo el mundo siempre dice, y espero que ustedes no digan este ejemplo, porque este ya lo di yo, ¿sí? Y es que, por ejemplo, las personas de España pronuncian la Z como así, Z, ¿sí? Y entonces dicen cosas como cazar, ¿sí? O paz, ¿cierto? Que la gente de las Américas no hace, ¿cierto? Entonces ese es un asunto de pronunciación. Otro asunto de pronunciación puede ser que los mexicanos tienen una entonación un poquito diferente a los nuevo mexicanos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, bueno, quiero que piensen en algo interesante, curioso sobre la pronunciación del español. Puede ser sobre cualquier cosa, pero pronunciación de sonidos. No les estoy pidiendo palabras interesantes, no les estoy pidiendo morfemas interesantes, que ustedes ya deberían saber qué es morfema para el desafío de mañana. Les estoy hablando de sonidos, de cómo suena algo. ¿Listo? Consonantes, vocales o entonación o algo así. ¿De acuerdo? Voy a hacer una actividad disponible en UNM Learn para que ustedes puedan poner esa información ahí. ¿Cuándo la tienen que poner? A final de esta semana. ¿Cuándo es final de esta semana? Domingo a la medianoche a más tardar. ¿Listo? ¿Es claro? Solamente escribimos la palabra nada más. No, me escriben, yo les voy a dar las instrucciones exactamente. Okay. Es más, miren, está aquí, les digo las instrucciones rápidamente para que las vean. ¿Dónde está? Ahí está. Esas son las instrucciones. 3 curiosidades de la pronunciación de la fonética o la fonología del español. Van a decirme quién produce eso, dónde lo escucharon o dónde normalmente se escucha, ¿sí? Puede ser un amigo suyo, ¿sí? Pero puede ser también toda una población completa. ¿En qué momento se usa esa pronunciación? Que ustedes sepan o que recuerden. ¿Sí? ¿Qué les llama la atención específicamente sobre esa pronunciación? Y si pueden decirme, inténtenlo, díganme a qué tipo de significado hace referencia, conceptual, social o estructural. ¿De acuerdo? Bueno, chicos, los voy a dejar ir porque ya les he dado demasiada lora por hoy. ¿Ok? Entonces, ya, no sé. No, Feliz semana. Martes también. Sí, el martes nos vemos otra vez. Quiero asegurarme de que esto está funcionando bien y cuando ya estemos listos, yo los dejo seguir tranquilos su camino. ¿De acuerdo? ¿Sí? Yo creo que esto está funcionando bien así por ahora. Entonces, sigamos así. ¿Listo? ¿Sí? Sí. Chicos, yo no les veo las caras. A mí me encantaría verles las caras o algo porque es que Dios santo, ustedes, ¿cómo sé quiénes son ustedes? Y se van, pa' colmo, se van. Se abandonan. ¿Sí? Díganme, profe, me voy, chao, gracias. Bueno, chao, y listo. Bueno, chicos, cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Chao, Cuídense. que estén bien. Gracias, hasta luego. Chao, cuídense.